Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de actualidad. El 12 de agosto de 2024, se ha informado sobre una situación tensa en la región de Kursk, Rusia, relacionada con la planta de gas de Sudzha y las operaciones militares en la zona. Las fuerzas ucranianas han tomado el control de la estación de medición de gas en Sudzha, que se encuentra a unos 8 kilómetros dentro del territorio ruso. Esta estación es crucial para el tránsito del gas ruso hacia Europa a través de Ucrania, RBC Ukran. A pesar de la situación, el tránsito de gas hacia Europa no se ha detenido, aunque ha habido una ligera disminución en el volumen de gas transportado, con un descenso del 12% en comparación con los niveles habituales. Rusia ha incrementado las medidas de seguridad alrededor de la planta nuclear de Kursk, dado el contexto de los enfrentamientos en la región, RBC Ucrania. La importancia estratégica de la planta de Sudzha radica en que es el último punto de transferencia operativa para el gas ruso destinado a Europa. A pesar del control ucraniano, el flujo de gas sigue pasando por Ucrania, lo que podría utilizarse como palanca en futuras negociaciones, RBC Ukran. No se han reportado daños significativos en la central nuclear de Kursk, aunque las autoridades rusas han comenzado a evacuar a los residentes de áreas cercanas debido a la proximidad de las hostilidades. Con más información dejamos paso a nuestro corresponsal en Ucrania, Ezequiel Travtov. Hola Ezequiel, ¿qué nos tienes preparado hoy? ¿Es el único punto donde puede pasar el gas ruso hacia Europa? Hola Jorge, buenas tardes. No, la estación de Sudzha no es el único punto por donde el gas ruso puede pasar hacia Europa. Aunque es un punto crucial, existen otros puntos de entrada en la frontera entre Rusia y Ucrania. El tránsito de gas ruso a Europa a través de Ucrania incluye varias rutas y estaciones claves que facilitan este proceso, RBC Ucrania. Históricamente, Ucrania ha sido un corredor de tránsito importante para el gas ruso con destino a Europa. Sin embargo, el número de rutas y estaciones ha disminuido debido a las tensiones políticas y los conflictos en la región. La estación de Sudzha es actualmente uno de los puntos de tránsito más importantes, pero no es el único que permite el flujo de gas desde Rusia a Europa, RBC Ucrania. Existen otras rutas alternativas, como el gasoducto Nord Stream, que transporta gas directamente a Alemania a través del mar Báltico, y el Turk Stream, que lleva gas a Turquía y al sur de Europa. Estas rutas alternativas han sido desarrolladas en parte para reducir la dependencia del tránsito a través de Ucrania. Sin embargo, las tensiones actuales y los eventos recientes han puesto de relieve la importancia de todas las rutas de tránsito disponibles. Sí, el gasoducto Nord Stream fue objeto de un sabotaje en septiembre de 2022. Hubo explosiones en 3 de los 4 ramales del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que transportan gas natural desde Rusia hacia Alemania a través del mar Báltico. Las explosiones causaron fugas significativas y paralizaron el flujo de gas a través de estos ductos. Las investigaciones internacionales, que incluyeron a países como Dinamarca, Suecia y Alemania, concluyeron que las explosiones fueron el resultado de un acto deliberado de sabotaje, aunque no se ha identificado de manera concluyente a los responsables. El incidente ha tenido repercusiones políticas y energéticas significativas, exacerbando la crisis energética en Europa y aumentando las tensiones entre Rusia y los países europeos. También ha llevado a un mayor enfoque en la seguridad de las infraestructuras críticas de energía en la región. Con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 inactivos debido al sabotaje, el Turk Stream se convierte en una de las principales rutas alternativas para el suministro de gas ruso a Europa. Sin embargo, no es la única opción restante, ya que el gas sigue fluyendo a través de algunos puntos de tránsito en Ucrania, aunque en menor medida. Corriente turca. Turk Stream es un gasoducto que transporta gas natural desde Rusia hacia Turquía y luego a través de los Balcanes hacia el sur y el este de Europa. Este gasoducto está compuesto por 2 líneas, una que abastece a Turquía directamente y otra que continúa hacia Europa. Los países que reciben gas a través de Turk Stream incluyen: Turquía, es el principal receptor, ya que una de las líneas está destinada exclusivamente para su consumo interno. Bulgaria, sirve como punto de entrada a la Unión Europea para el gas transportado por Turk Stream. Serbia, recibe gas a través de la continuación del gasoducto en los Balcanes. Hungría, está conectada a la red de distribución de Turk Stream y depende parcialmente de esta ruta para su suministro de gas. Grecia y Macedonia del Norte también reciben gas a través de extensiones del sistema de Turk Stream. Otros puntos de suministro. Además de Turk Stream, Rusia sigue utilizando algunos puntos de tránsito a través de Ucrania para enviar gas a Europa. Sin embargo, la cantidad de gas que fluye por esta ruta se ha reducido debido a las tensiones geopolíticas y al conflicto en la región, RBC Ukran. La combinación de rutas alternativas, como Turk Stream y los flujos restantes a través de Ucrania, ayuda a Europa a diversificar sus fuentes de gas en un contexto de inestabilidad en las rutas tradicionales. El Turk Stream está compuesto por 2 líneas principales de gasoducto. Primera línea. Suministra gas natural desde Rusia directamente a Turquía. Esta línea está destinada al mercado interno turco. Segunda línea. Continúa desde Turquía hacia el sureste de Europa, distribuyendo gas a varios países europeos. Los países abastecidos a través de esta ruta incluyen: Bulgaria, sirve como el primer punto de entrada a la Unión Europea. Serbia, recibir gas a través del sistema de gasoductos de los Balcanes. Hungría, conectada al sistema de distribución de Turk Stream, depende en parte de esta ruta para su suministro de gas.
Grecia y Macedonia del Norte también reciben gas a través de extensiones conectadas a Turkestream, RBC y Ucrania. Aparte de Turkestream, hay otros puntos de suministro en la infraestructura de gas europea. Rutas de tránsito a través de Ucrania. Aunque ha habido una reducción significativa, Rusia todavía utiliza ciertas rutas a través de Ucrania para enviar gas a Europa. Estas rutas han sido históricamente importantes, aunque están afectadas por la situación geopolítica actual. Gasoducto Yamal Europa. Este gasoducto transporta gas desde Rusia, a través de Bielorrusia y Polonia, hasta Alemania. Sin embargo, su utilización ha sido variable debido a tensiones políticas. En resumen, aunque el Turkestream es una ruta crucial, no es el único gasoducto en operación. Las otras rutas complementan el suministro de gas a Europa en el contexto de las interrupciones en Nord Stream. Además de Turkestream y los flujos limitados a través de Ucrania, hay otras rutas y puntos de tránsito importantes para el gas ruso hacia Europa. Gasoducto Yamal Europa. Ruta. Este gasoducto transporta gas desde Rusia a través de Bielorrusia y Polonia hacia Alemania. Situación. Ha sido utilizado de manera intermitente debido a tensiones políticas entre Rusia, Polonia y la Unión Europea. En ocasiones, su flujo ha sido invertido para suministrar gas de Europa hacia Polonia. Rutas a través de Ucrania. Ruta de Sudza. A pesar de las tensiones, aún hay flujos a través de ciertos puntos en Ucrania, como Sudza, aunque el volumen es reducido y susceptible a interrupciones por el conflicto actual. Nord Stream 1Y2. Ruta. Estas líneas de gasoducto atraviesan el mar Báltico directamente desde Rusia a Alemania. Situación. Ambos gasoductos están actualmente inactivos debido a los daños causados por el sabotaje en septiembre de 2022, lo que ha eliminado una ruta significativa para el suministro directo de gas ruso a Europa. Alternativas y medidas europeas. GNL, gas natural licuado. Europa ha incrementado la importación de GNL de diversas fuentes, incluyendo Estados Unidos, Qatar y otros países, para compensar la reducción del suministro ruso. Esto implica la utilización de terminales de GNL en países como España, Francia, Italia y los Países Bajos. Interconectores europeos. La infraestructura de gas en Europa incluye una red de interconectores que permite la transferencia de gas entre diferentes países, ayudando a mitigar las interrupciones al distribuir el gas desde diferentes fuentes a través del continente. Diversificación de suministros. Europa ha intensificado sus esfuerzos para diversificar sus fuentes de energía mediante el incremento de la capacidad de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, buscando reducir su dependencia del gas ruso. Estas colectivas forman parte de la estrategia de Europa para asegurar el suministro energético en medio de las tensiones geopolíticas actuales. RBC y Ucrania. Y con esto damos paso a otros puntos de interés como en el Medio Oriente, entre la frontera del Líbano con Israel. ¿Qué informes nos tienes preparados para hoy, Anna? La noche del 11 de agosto de 2024, la frontera entre Israel y Líbano fue testigo de un aumento significativo de tensiones tras el lanzamiento de al menos 30 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Este ataque, atribuido al grupo armado Hezbollah, se dirigió a áreas deshabitadas cerca de la ciudad de Nahariya, aproximadamente a 10 kilómetros de la frontera, Aurora, Israel. Contexto y antecedentes. Este incidente se marca en un periodo de creciente tensión entre Israel y Hezbollah. La situación se ha deteriorado considerablemente desde la muerte de Fuad Shukr, el jefe de personal de Hezbollah, quien fue asesinado en un ataque con dron suicida israelí en Beirut. Este ataque fue en respuesta a un lanzamiento previo de cohetes que impactó en un campo de fútbol en la ciudad rusa de Magdal Shams, en los altos del Golán, que resultó en la muerte de 12 niños y decenas de heridos. Aurora, Israel. Noticias de la ONU. La violencia se intensificó aún más cuando, horas después, en Teherán, fue asesinado Ismail Haniyeh, líder del grupo político militar palestino Hamas. Aunque el incidente aún no ha sido completamente esclarecido, las autoridades iraníes acusan a Israel de estar detrás del ataque. Aurora, Israel. Reacciones y consecuencias. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, respondieron rápidamente a la agresión atacando las fuentes desde donde se lanzaron los cohetes en Líbano. Este intercambio de ataques eleva la posibilidad de una escalada hacia un conflicto a gran escala, algo que no se había visto desde la guerra de 2006, Noticias ONU. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha expresado su profunda preocupación por esta intensificación de las hostilidades a lo largo de la Línea Azul, la frontera reconocida entre Líbano e Israel. La oficina del portavoz del secretario general de la ONU advirtió que la escalada puede y debe ser evitada, reiterando que un error de cálculo podría llevar a un conflicto más amplio. Noticias ONU. Ginine Genis Plaschaert, coordinadora especial de la ONU para el Líbano, ha mantenido conversaciones con funcionarios libaneses, incluyendo al presidente del Parlamento, Navi Berri, y al primer ministro interino, Najib Mikati, enfatizando la necesidad de una desescalada inmediata y el regreso al cese de hostilidades. Noticias ONU. Impacto regional. El aumento de la violencia ha tenido repercusiones más allá de la región. Las aerolíneas Air France y Transavia han anunciado que no reanudarán sus vuelos al Líbano al menos hasta el 14 de agosto, debido a la situación de seguridad. Noticias ONU. Además, la situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa siendo crítica, con un alto porcentaje de desplazados internos debido a las hostilidades continuas y las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí. Noticias ONU.
tougher. La situación actual en la frontera entre Israel y Líbano es extremadamente volátil y sugiere un retorno a la violencia de alta intensidad, algo que la comunidad internacional busca evitar. La ONU y otros organismos internacionales están abogando por una solución diplomática para evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región. Noticias ONU.